Juan de Torquemada nació alrededor de 1562, aunque la fecha exacta de su nacimiento es incierta. Siendo aún un niño, llegó a la Nueva España, donde comenzó a formar su vida religiosa y académica. En 1579 ingresó a la Orden Franciscana y poco después, en 1582, se encontraba ya como sacerdote en el convento de Tlacopan, donde auxiliaba al padre guardián. Durante este tiempo, el convento sufrió serios daños debido a un terremoto. En 1585 se le ordenó viajar a la Nueva Galicia y poco después estuvo en el convento de Tlaxcala, antes de visitar varias ruinas en Texcoco, donde se inició en el estudio de la historia y la cultura indígena. En 1590 fundó, junto con otros indígenas, la Cofradía de la Soledad, un movimiento religioso que marcaría una de sus primeras iniciativas de integración entre las tradiciones indígenas y la fe cristiana. Su obra más conocida, Monarquía Indiana, comenzó a gestarse en 1602, cuando el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco publicó uno de sus escritos. Al año siguiente, Torquemada se estableció como guardián del convento de Santiago en Tlatelolco y empezó a interesarse más profundamente por el pasado indígena, recolectando testimonios y registros. En 1604, una gran inundación en la Ciudad de México retrasó la escritura de su obra, pero en 1605 se dedicó exclusivamente a escribirla. A principios de 1612, Torquemada, aún como guardián del convento de Tlaxcala, recibió permiso de Fray Luis Báez para continuar su trabajo y escribir el prólogo de su obra. Durante la segunda mitad de ese mismo año, emprendió un viaje a Sevilla con los manuscritos de Monarquía Indiana, con la esperanza de ver su obra publicada, lo que al final sí se logró. Regresa a la Nueva España en 1613. En los años siguientes, Torquemada continuó su labor como misionero y cronista, viajando varias veces al norte de México. Entre 1614 y 1617 desempeñó el cargo de provincial de la provincia franciscana del Santo Evangelio, lo que le colocó en una posición de liderazgo en su orden. Finalmente, en 1624, Juan de Torquemada falleció en Tlatelolco, donde pasó sus últimos días en el convento de Santa María la Redonda, dejando un legado importante tanto en la historia de la evangelización en América como en el estudio de las civilizaciones indígenas. La obra Monarquía Indiana, escrita por Juan de Torquemada, se divide en 3 tomos, que a su vez está dividido en 22 libros en total. En su primer tomo, se dedicará a describir la geografía y la llegada de los españoles a América. En su segundo tomo, se encargará de instituciones, costumbres y creencias de los pueblos, explorando las ceremonias que se llevaban a cabo. En su tercer tomo, analizará el proceso de conquista y la colonización en América. En sus tomos, su objetivo será dar cuenta de los trabajos de evangelización de la Orden de los Franciscanos, pues los primeros en llegar no pudieron relatar estos hechos, debido a que tenían trabajos de evangelización más importantes que realizar, antes que mandar relaciones de cómo se estaba llevando a cabo su trabajo. Un objetivo más personal será la demostración de que la población indiana cometía errores al seguir practicando sus rituales, y que solo estaban cegados, que él los llevaría a cambiar este pensamiento para que se transformaran al catolicismo. Aunque otra motivación oculta que muchos otros cronistas aplicaban era para ganarse la gloria de poder participar en un acto tan puro como la de reivindicar a un pueblo no creyente, llegados a tal punto que la gloria no la querían para él mismo, sino para la orden de la que viene. Su obra va dirigida para los españoles, pues con el creciente interés de los europeos por llegar a América, obliga a la corona española a tomar medidas en cuanto a la publicación de textos escritos, y es por eso que se hace un número reducido de copias de la Monarquía Indiana, y las que se publican son solo para personas muy en específico. Es también por este motivo que muchos escritos de cronistas no salen a la luz hasta siglos después. Torquemada dedica sus obras a Dios, pues muchas veces hace referencia a que toda su labor lo hace por obra divina. En cuanto a las fuentes utilizadas para su trabajo, tenemos una enorme recopilación de datos, tanto testimonios de indios como el acceso a códices y, muy importante, la convivencia que tuvo con otros franciscanos para poder obtener toda esta información. El título del libro puede significar muchas cosas, pero una definición más acertada sería que quiere explicar la grandeza del Estado. Pero en los capítulos 105 y 106 del libro de la Conquista, en cómo se refiere a la destrucción de Tenochtitlan, de cómo Dios destruyó a los indios por sus pecados. Estos capítulos muy marcados por el sesgo provincialista de Torquemada. La importancia de este texto radica en los testimonios de algunos indios, en donde se relatará la historia en una combinación de religión y etnografía. Su recuperación es muy importante para entender el pasado de una mejor manera. Torquemada busca una manera de justificar la misión evangelizadora de la Iglesia y de la autoridad de la corona española,
por el creciente interés europeo, presentando a los pueblos indígenas como unos nobles salvajes, dignos de ser civilizados, y que esta era, al final, la misión de los franciscanos.